En esta clase vamos a hablar de espirometría. La misma es una prueba básica de la función pulmonar para medir el volumen y la velocidad de aire que se moviliza desde los pulmones hacia el exterior. La espirometría permite visualizar, medir y calcular muchos componentes de la función pulmonar. La misma puede hacerse en forma lenta o a través de una expiración forzada. La espirometría forzada, por otro lado, nos proporciona información del estado de las vías aéreas. En general relaciona el flujo con el volumen y la relación de esta técnica ha llevado a la sustitución de los viejos espirómetros de campana. Entonces vamos a ver los parámetros que mide la espirometría lenta. En primer lugar tenemos el volumen corriente o volumen tidal, que es la cantidad de aire que ingresa a los pulmones con cada inspiración o que sale con cada expiración. Este es el volumen de una inspiración normal y este es el volumen de una expiración normal. Después tendremos el volumen de reserva inspiratorio, que es el aire inspirado adicional al volumen tidal durante un esfuerzo inspiratorio máximo. Y este es el volumen de reserva inspiratorio. Después tendremos el volumen de reserva expiratorio, que es el volumen expulsado en un esfuerzo expiratorio activo luego de una inspiración pasiva. Y este es el volumen de reserva expiratorio. Por último tenemos el volumen residual, que es el aire que queda en los pulmones luego del esfuerzo expiratorio máximo. En los jóvenes, este volumen residual es un equilibrio entre la fuerza máxima que generan los músculos expiratorios y las fuerzas elásticas que se oponen a la reducción del volumen pulmonar. Por otro lado, en sujetos de mayor edad, el cierre de las vías aéreas pequeñas puede evitar una expiración mayor. Y este es el volumen residual. A través de los volúmenes podremos calcular las capacidades. En primer lugar tendremos la capacidad vital, que es la suma del volumen tidal más el volumen de reserva expiratorio más el volumen de reserva inspiratorio. Y lo podemos definir como la cantidad de aire que puede expirarse con un esfuerzo máximo después de la inspiración máxima. Difiere de la capacidad vital forzada en que esta es una maniobra lenta. La misma generalmente es utilizada para valorar la fuerza de los músculos torácicos y la función pulmonar. Esta es la capacidad vital. Después tendremos la capacidad inspiratoria, es la cantidad de aire que puede inhalarse luego de una expiración corriente normal. O sea que al terminar una expiración normal, esta es la capacidad inspiratoria. Incluye el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio. Después tendremos la capacidad residual funcional, que es la cantidad de aire restante luego de una expiración corriente normal e incluye el volumen residual y el volumen de reserva expiratorio. Entonces, esto va a formar la capacidad residual funcional, o sea, el volumen de reserva expiratorio más el volumen residual. Por último tenemos la capacidad pulmonar total, que es la capacidad vital más el volumen residual, y es la cantidad máxima de aire que pueden contener los pulmones, y corresponde al volumen de gas en los pulmones al final de una inspiración máxima. O sea, partiendo de acá, de una inspiración máxima, llegamos hasta acá. Y acá está el valor de cada uno de los volúmenes y de las capacidades. Como dice acá, cabe destacar que el volumen residual, la capacidad pulmonar total, que incluye el volumen residual, y la capacidad residual funcional, que incluye el volumen residual, no pueden medirse con un espirómetro. En esta segunda parte vamos a hablar de la espirometría forzada. En general, los parámetros forzados, los cuales evalúan el esfuerzo voluntario máximo, son a menudo de mayor valor clínico que las capacidades y los volúmenes pulmonares simples. Entonces, comenzaremos por valorar el test que determina la capacidad vital forzada. Y en este test se le pide a la persona que realice una inspiración máxima hasta llegar a capacidad pulmonar total y luego de una pausa generará un esfuerzo expiratorio forzado máximo, donde intentará sacar todo el aire posible que queda en el pulmón.
Entonces, en este punto solo va a quedar en el pulmón el volumen residual. Entonces, a partir de ahí podremos definir qué es la capacidad vital forzada. Y es el máximo volumen de aire que se puede expirar en el menor tiempo posible después de una inspiración profunda. El segundo parámetro que vamos a valorar con la espirometría forzada es el volumen de expiración forzado en el primer segundo, o lo que denominamos P/1, que no es ni más ni menos que la fracción de la capacidad vital expirada esforzada durante el primer segundo. En condiciones normales corresponde al 75-80% de la capacidad vital forzada. Entonces este va a ser el P/1. Esto es volumen en el tiempo, o sea que esto va a ser el flujo, y esto es el primer segundo. ¿Para qué nos van a servir estos dos parámetros? Para valorar enfermedades restrictivas y enfermedades obstructivas. Entonces vamos a ver algunas de las características de las enfermedades restrictivas y obstructivas. Dentro de las enfermedades restrictivas podemos decir que generalmente son parenquimatosas, donde hay ocupación del alvéolo o del parénquima, que cursan con una disminución del tamaño pulmonar y una disminución de la distensibilidad o compliance. Mientras que en las enfermedades obstructivas, el compromiso generalmente es de las vías aéreas, donde hay una alteración en el radio de la vía aérea y cursan con generalmente el tamaño pulmonar es normal y la compliance o distensibilidad puede ser variable. Cuando valoramos la capacidad vital forzada, podemos decir que el mismo es un indicador del tamaño pulmonar y generalmente está disminuida cuando hay una disminución del volumen pulmonar funcionante. O sea, si esto es lo normal y si hay una enfermedad de tipo restrictiva, acá vamos a ver que durante la expiración la capacidad vital forzada está disminuida. En cuanto al BEF, su valor absoluto depende de dos factores, de la presencia de obstrucción bronquial y del tamaño pulmonar. Por lo tanto, un valor absoluto de BEF/1 inferior al normal puede deberse a obstrucción de la vía aérea o enfermedad restrictiva. O sea, acá está disminuido el BEF en una enfermedad obstructiva y acá está disminuido el BEF en una enfermedad restrictiva. O sea que en los dos está disminuido. Ahora, ¿cómo puedo diferenciar estos dos patrones? Bueno, normalmente lo que hacemos es valoramos la relación entre BEF/1 y capacidad vital forzada. Entonces, si habíamos dicho que el BEF era el 70-80% de la capacidad vital forzada, esa va a ser la relación normal. Entonces, lo normal va a ser que la relación va a ser del 75%, y una relación menor que lo esperado va a indicar obstrucción de la vía aérea. Eso quiere decir que el numerador, lo que está arriba, va a estar disminuido y eso va a hacer que la relación caiga. Y en pacientes con enfermedad restrictiva va a haber una caída de la capacidad vital forzada, como habíamos dicho, y una caída del BEF. Ahora, debido a que es una disminución del volumen pulmonar, la caída va a ser proporcional, de tal manera que la relación se sigue manteniendo. Entonces, en un paciente normal la relación va a ser del 75%, en un paciente con patología de tipo obstructiva la relación va a caer porque va a estar más disminuido el BEF en relación a la capacidad vital forzada y la relación va a ser de un 44%, y en una enfermedad de tipo restrictiva van a caer los dos, pero cuando valoramos la relación se mantiene. Posteriormente valoraremos en esta misma curva flujo-volumen otro parámetro que va a ser el flujo expiratorio forzado 25-75, que es la pendiente de la curva espirométrica entre el 25 y el 75% de la capacidad vital forzada. Esta pendiente, que corresponde a flujo, o sea, volumen en el tiempo, es un índice más sensible que la relación BEF/1 capacidad vital para valorar obstrucción de la pequeña vía aérea. En general, su disminución se asocia a enfermedad de la pequeña vía aérea que muchas veces cursa con otros índices espirométricos normales. Entonces, esto va a estar disminuido.
¿Y cómo lo podremos valorar? En una curva flujo-volumen tendremos que esto es lo normal y acá tendremos una disminución del flujo 25-75 en una patología de tipo obstructiva. En esta tendremos también una disminución del flujo 25-75 de lo normal, pero va a estar todo disminuido. Y esto va a pasar en una patología de tipo restrictiva, lo mismo que pasaba cuando valorábamos el B1 en la patología restrictiva de la gran vía aérea. Por último, vamos a poder valorar en la curva flujo-volumen las características inspiratorias y expiratorias. Durante la expiración, en la primera parte se observa un flujo máximo inicial que corresponde al máximo flujo generado en la expiración forzada. Generalmente este corresponde al 15% de la capacidad vital forzada y debe mantenerse al menos durante 10 milisegundos. Seguidamente vamos a ver una reducción debido a la disminución del volumen de aire que queda en los pulmones y esta parte, toda esta parte, lo que vimos el pico flujo con esto, va a ser lo que llamamos esfuerzo dependiente del paciente, porque puede ser modificado de acuerdo a que el paciente haga más fuerza o menos fuerza durante la expiración. En la segunda fase de la maniobra, independiente del esfuerzo del paciente, el aire inmovilizado corresponde a las pequeñas vías aéreas y está determinado por la compresión dinámica directa que actúa como un limitador de flujo. O sea que en esta parte el esfuerzo va a ser independiente, o sea, el esfuerzo no va a modificar de ninguna manera esta parte del flujo expiratorio. En el análisis de la maniobra inspiratoria, que sería esta, no va a haber ninguna modificación en base a patología, sino que va a depender absolutamente del esfuerzo que haga el paciente. Entonces, como para terminar, podemos ver que en la curva expiratoria se va a evidenciar una dependencia del flujo a altos volúmenes y una independencia del flujo o del esfuerzo a bajos volúmenes. Y acá tenemos, esto es dependiente del esfuerzo del paciente y esto es esfuerzo independiente. Y de esta manera hemos terminado de valorar los elementos más importantes de la espirometría.